Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con esta segunda clase del curso Administración del Recurso Hídrico. Vamos hoy a terminar de ver la segunda unidad, perdón, la segunda parte de la primera unidad y al final de la tutoría vamos a hablar respecto del primer producto que deben entregar. ¿Listo? Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Listo. Duan presente, profe. Hola, Duan, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a quitar aquí mi video para que vean, centren su atención en la plataforma Moodle. Juan Sebastián, hola, Juan Sebastián. Juan David. Juan David Beltrán, estoy teniendo problemas para configurar el audio. Bueno, espero que los pueda solucionar Juan David. Listo. Entonces, la clase anterior habíamos terminado revisando el tema del ciclo hidrológico. Y como ustedes recordarán, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los diferentes estados en los que se encuentra el agua. Miguel Cruz y Fran Alonso presentes en este dispositivo. Bienvenidos, Miguel y Fran. Entonces, recordábamos que el agua está presente en el ciclo en tres estados: líquido, vapor y sólido en la parte de la nieve, y que también durante este ciclo hidrológico tenemos el tema de los procesos bajo los cuales se cambia el estado del agua. Entonces tenemos el tema de la evaporación, la condensación, sublimación y precipitación. ¿Listo? También recordamos que vimos que en determinado momento el agua se mueve a través de la superficie, llegando a ríos, quebradas, embalses, lagos y finalmente retornando al océano, o que también tenemos una parte importante de agua que se infiltra por el subsuelo y forman acuíferos que algunos emergen como nacimientos espontáneos de agua a la superficie y otros llegan a través del agua al océano. ¿Listo? Bueno, presente Yurley. Hola, Yurley. Vamos a ver hoy la segunda parte de esta unidad uno, comenzando a hablar de lo que es una cuenca hidrológica. ¿Alguien acá, cuando escucha la palabra cuenca, se le viene alguna idea a la cabeza de qué es una cuenca? Algunos de nuestros abuelos decían cuenco, es como algo, una palabra relacionada. Presente, presente. Hola, chicos. Cuenca hídrica. Tranquilo, no tienen que levantar la mano si quieren, pueden participar. Chara y Daniela, dinos, cuéntanos. Pues yo creo que es tipo como un nacimiento, bueno, no sé si un nacimiento, sino un lugar donde se acumula el agua, como creo, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra cuenca, o sea, solo la palabra cuenca, ¿qué se te viene a la cabeza? O cuenco, que algún artículo en tu casa Como un que, hueco, como algo vacío, o sea, que tiene, sí, un espacio donde puede caber el agua. sí, una cavidad, profe, sí. Ah, bueno, Juan David nos dice una taza o recipiente, cuenca. Sí, correcto, es eso. La palabra cuenca hace relación a un cuerpo el cual admite que sea depositada agua en sí. Entonces, en nuestra casa puede ser un plato hondo, una taza, un platón, ¿sí? Todo eso, nuestros abuelos lo llamaban cuencas o cuencos. Y de ahí es que, pues, nace todo, porque la cuenca realmente es un espacio físico en el cual se almacena temporalmente agua que proviene de la lluvia y que fluye hacia los ríos, quebradas o lagos. ¿Listo? La palabra hidrológica, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, ¿quién quiere? Hidro, pues, podemos partirla en dos, hidro y lógica. ¿Qué es hidro? ¿Alguien que me Agua. ayude? Hidro es Hidro agua, hace referencia a agua.
correcto. Y lógica, o lógica, Estudio. exacto, muy bien. La palabra lógica viene del latín logos, que significa estudio o ciencia. Entonces, pues básicamente lo que habla esta palabra, o estas dos palabras, cuenca hidrológica, es el estudio del movimiento del agua en un espacio físico. ¿Listo? Aquí nos dicen agua, Arnold, muy bien. Agua, hidro es agua. Entonces, vamos a ver un video en donde nos van a explicar de forma muy sencilla algunas características básicas de una cuenca hidrológica. Importante, chicos, acá no vamos a estudiar a profundidad las cuencas hidrológicas, sus características, propiedades, dimensiones, no. Vamos sencillamente a seguir recopilando conceptos básicos para hacer la administración del recurso hídrico. Pero para hacer esa administración del recurso hídrico, sí o sí, sí necesitamos saber qué es una cuenca hidrológica, qué tipos de cuencas hay, y ojalá podamos determinar mi predio, mi unidad productiva agropecuaria UPA, a qué cuenca hidrológica pertenece. Si no tenemos unidad productiva agropecuaria y tenemos un proyecto que hacia el futuro plantea tener una, pues qué bueno sería que identificáramos el predio que quisiéramos algún día tener, a qué unidad productiva agropecuaria, perdón, a qué cuenca hidrológica puede llegar a pertenecer. Identificar la cuenca hidrológica en la que estamos situados nos permite conocer mucho el origen del agua, de dónde viene, si esa agua puede llegar a tener contaminación, no puede llegar a tener contaminación, entre otros aspectos ambientales, económicos, sociales y políticos de dónde proviene el agua. ¿Listo? Entonces, prestemos mucha atención a lo que nos van a hablar de la cuenca hidrológica y comencemos a pensar en nuestras cabezas a qué cuenca pertenecemos. Si hacemos un uso responsable del agua, ¿sí? Y si tenemos conocimiento de nuestro entorno hidrológico. Bueno, vamos a comenzar a ver este video. Para definir a la cuenca hidrológica es necesario tener en cuenta que a lo largo del tiempo ha recibido varias denominaciones. Ello lo podemos encontrar en diversos libros de hidrología, y entre estas denominaciones podemos citar a la cuenca hidrográfica, hoya hidrográfica y cuenca de drenaje, precisando que todas estas denominaciones hacen alusión a un mismo concepto, que es con la que nosotros trabajaremos de aquí en adelante, que es la cuenca hidrológica. En síntesis, podemos decir que la cuenca hidrológica es aquella área que contribuye a la escorrentía y que proporciona todo o parte del flujo hacia el cauce principal y sus tributarios, cuyo trayecto concurre a un punto de salida, es decir, las aguas que precipitan en dicha área se juntan mediante su sistema de drenaje, conocido. Chicos, ¿me dicen algo? ¿Aló? Parece que un compañero tiene ahí el micrófono. Pero si están escuchando y viendo el video bien, ¿sí? Duan es, es Sí, Duan. profe, pues de mi parte lo estoy viendo de una manera correcta. Duan, no me sale el video, rayos, ya. Bueno, creo que ya solucionó Duan. Bueno, sigo atento ahí. También como tributarios, que son los ríos o quebradas, las cuales llevan el flujo de agua formando un solo curso de agua, conocido como cauce principal, la cual desemboca en un punto de salida tal como podemos ver en pantalla. Es importante resaltar que cada curso de agua tiene una cuenca bien definida,
cuyo flujo puede ser descargado a otras cuencas aledañas o directamente al mar. Lo que quiero decir es que en una cuenca hidrológica puede existir otras cuencas de menor tamaño. A ellas las suelen denominar con el nombre de subcuencas o microcuencas, y su identificación lo veremos más a detalle en un próximo video. Por el momento, solo hay que tener claro que una cuenca hidrológica puede contener a otras de menor área. Asimismo, con relación al punto de salida, existen dos tipos de cuencas: las endorreicas o cuencas cerradas y las exorreicas o cuencas abiertas. En las cuencas endorreicas, el punto de salida generalmente es un lago, es decir, no tiene una salida hacia el océano, mientras que en las cuencas exorreicas el punto de salida se localiza en los límites de la cuenca y a su vez la descarga se vierte en una corriente o en el océano. Y ojo que cuando menciono que se vierte en una corriente es porque en el caso de una subcuenca el flujo de agua se vertirá en el río principal de la cuenca que contiene a dicha subcuenca, y de manera complementaria es importante mencionar a la cuenca arreica, cuyas aguas no desembocan ni en mares ni lagos debido a que se evapora o terminan infiltrándose en el suelo hasta desaparecer. También debemos tener claro que el límite de una cuenca hidrológica no tiene por qué coincidir con una cuenca hidrológica subterránea. Asimismo, en algunos textos se menciona que una cuenca hidrológica drena toda el agua que recibe a un mismo punto de salida, lo cual es cierto en la medida que se asuma previamente que esta superficie de cuenca es impermeable. Esto se precisa para no generar confusión con las distintas definiciones que existen sobre la cuenca, ya que en la realidad parte de este flujo de agua se infiltra, otra se evapora, etc. Finalmente, hay que precisar que una cuenca hidrológica y una cuenca subterránea, más conocido como acuífero, conforman las unidades fundamentales de la hidrología y que dichas unidades tienen una forma semejante vista en planta, pero no iguales como lo mencioné anteriormente. Gracias a las personas. Listo. Entonces vamos a comenzar aquí con una explicación muy sencilla de lo que es una cuenca. Entonces, básicamente una cuenca es un área que por lo general es un área irregular, o sea, no tiene una forma definida, no es ni un cuadrado, ni un triángulo, ni un trapecio, ni un polígono, no, realmente es un área que no es definida o geométricamente definida, en la cual llueve cierta cantidad de agua y se estudia cómo es el movimiento de esa agua al interior de esa área, ¿sí? Pero acá, chicos, no sé si se dieron cuenta y hay un signo aquí de peligro indicando que para poder estudiar este fenómeno físico o climatológico, que es el tema de la precipitación y su interrelación con la zona o el área en donde cae, hay que hacer algo que se llaman suposiciones. ¿Ustedes saben qué es una suposición? Es importante conocerlo porque durante este curso vamos a tener que hacer varias suposiciones y entonces es importante que ustedes sepan qué es suposición. Alguien que me ayude. ¿Qué es una suposición? Dar algo por hecho. Pues más o menos. Dinos, Charik. Pues es como, espere que espere, es como de pronto saber el motivo de algo, o sea, suponer que algo pudiese ser así, de pronto por el análisis que dio alguien, pero no es una afirmación, es como una suposición. Ay, Dios. Dale. Entonces, sí, es como una suposición, es una aproximación a la realidad, así como nos dice Diana Gabriela. Generalmente la utilizamos, como tú dices, en la vida real para intentar
hacer una afirmación. Es decir, estudiar cómo se mueve el agua a través de un área eh, no es sencillo, ¿sí? O sea, no se puede afirmar 100% que el agua se va a mover de X o Y forma, teniendo en consideración que si esto tiene diferentes tipos de suelo, diferentes puntos de entrada y de salida, y adicionalmente tenemos diferentes topografías, pues no podemos hacer una afirmación totalmente cierta de que el agua se va a mover así o así. Por el contrario, tenemos que hacer una aproximación a esa realidad que se llamaría un supuesto. Cuando nosotros hacemos supuestos, entendemos que no tenemos 100% la verdad y que por lo tanto nos toca dejar un manto de duda o una parte de la imaginación para poder modelar los eventos físicos. Recuerden, chicos, que el hombre siempre ha intentado responder muchas preguntas sobre todo la naturaleza. Y una de las primeras, bueno, una de las preguntas más importantes que ha intentado él entender es cómo se mueve el agua en el mundo. Por eso está el tema del ciclo hidrológico, que es una primera aproximación, pero es una aproximación, digamos que muy poco científica, y luego se intentó hacer algo un poco más pequeño y es cómo se mueve el agua en pequeñas zonas o en regiones. Para ello tuvo que hacer una primera suposición y es pensar que esta estructura o el área es totalmente impermeable, es decir, que todo el agua que cae no se infiltra, nada de esa agua se infiltra y por el contrario escurre a un único punto de salida, que es aquí donde tenemos el peligro. Esta, esa primera afirmación de que todo el agua escurre sobre un único punto no es cierta, es falsa. Pero pero pensar eso inicialmente nos permite poder desarrollar un modelo matemático. Acá no vamos a ver esos modelos matemáticos de análisis de cuencas hidrológicas, pero lo que sí quiero decirles es, durante el curso, en varias partes o en varias de las unidades, vamos a tener que hacer suposiciones con el propósito de poder entender cómo se comporta la naturaleza. ¿Listo? Bueno, lo segundo que es importante entender es que, vamos por acá, a ver hasta acá, que nosotros, dependiendo del terreno o el área que tenga nuestra unidad productiva, perdón, puede ser parte de una subcuenca, microcuenca o de una gran cuenca hidrológica. ¿Listo? Para entender qué es una cuenca hidrológica, podemos colocar algunos ejemplos. Alguien que me diga cuál es la cuenca hidrológica más importante que tiene Colombia. Profe, creo que el río Magdalena. Una vueltica. Correcto. La cuenca del río Magdalena atraviesa más de 6 o 7 departamentos, algo más de 150 municipios, y es la principal cuenca hidrológica que tiene Colombia. Entonces, un ejemplo de cuenca hidrológica, por ejemplo, es la cuenca del río Magdalena. Esa cuenca, como nos decían en el video, es diferente a la diferenciación geográfica de los departamentos, porque aunque atraviese 7 u 8 departamentos, es una sola cuenca. ¿Listo? Un ejemplo de una subcuenca o microcuenca puede ser, por ejemplo, el río Sogamoso, que va por el cañón del Chicamocha, si mal no estoy, y que atraviesa dos departamentos básicamente, que es el departamento de Boyacá y Santander, y termina entregando sus aguas, creo que al río Magdalena. Entonces, ahí vemos que una subcuenca sería la del río Sogamoso. Y una microcuenca podría tratarse, por ejemplo, la del río de Oro, que va por Girón, y nace en Santander y entrega sus aguas también en otro río en el departamento de Santander.
Entonces, dependiendo del tamaño del afluente o del río, podemos hablar de una cuenca, microcuenca o nanocuenca, porque ya hay cuencas muy, muy pequeñitas. ¿Listo? También tenemos cuencas hidrológicas que atraviesan muchos países. Aquí en América, ¿cuál sería un ejemplo de esas cuencas? El Orinoco. Sí, el Orinoco atraviesa Colombia y Venezuela, pero hay una más grande. El río Amazonas. Correcto, el río Amazonas que pasa por Colombia, Perú, Ecuador y eh, Brasil. En África hay una también muy, muy importante. ¿Cuál es? Una cuenca hidrológica muy, muy Río importante. Nilo. Correcto, el río Nilo, que atraviesa también, creo que 6 o 7 países en África. Y así como esas, hay cuencas muy, muy importantes a lo largo de todo el planeta. ¿Listo? Entonces, importante, chicos, que ustedes puedan dimensionar a qué cuenca o microcuenca o subcuenca geográfica pertenece su predio o pertenecerá su predio en un futuro. ¿Listo? Vamos aquí ahora a hacer otra explicación y es, bueno, mirar estos dos temas, los tipos de cuenca. Uno, generalmente la mayoría de las cuencas siempre derivan en un río y ese río deriva en otro río más grande y ese río más grande va finalmente al mar. Pero también hay ejemplos de cuencas hidrológicas que terminan en lagos, ¿sí? Como por ejemplo la laguna de Ortices, que queda cerca a Málaga, Santander. Hay muchos ríos, quebradas que derivan o entregan agua a ese lago. Lo que no quiere decir que el agua se quede aposada en ese lago y no se mueva. No, el agua se mueve a través de la parte subterránea y tiene otras salidas espontáneas independientes. ¿Listo? Y finalmente, vamos a hablar acá. ¿Alguien escribió? ¿Qué tipo de salidas espontáneas, profe? Listo, eso te voy. Pero entonces si quiere veamos algo acá, acá. Entonces, en algunas regiones del país se encuentran nacimientos espontáneos de agua. Hay gente que dice, no, pues yo no sé dónde viene esa agua, pero está brotando ahí del suelo. Eso es una salida espontánea de agua subterránea, ¿sí? La gente por lo general llaman nacimientos de agua, pero eso realmente se conoce como una salida espontánea. ¿Y por qué suceden esas salidas espontáneas de agua? Pues básicamente porque en el subsuelo tenemos acuíferos cargados de agua que cuando llega determinada presión, el agua debe emerger a la superficie por un punto de inflexión o un punto débil. Entonces, generalmente son nacimientos de agua que se encuentran en las partes bajas de las montañas o en los piedemontes antes de llegar a las mesetas, valles o llanuras. Se encuentran esos nacimientos espontáneos de agua. ¿Listo? ¿Y qué tipo de salidas espontáneas, profe, a qué se refiere? Bueno, creo que ya te respondí. Sari, me cuentas si no y te explico. Listo, sí, señor. Ahora, vamos a ver acá esto. En la realidad, cuando llueve en nuestras unidades productivas, una parte del agua corre por los drenajes naturales que tienen los terrenos, por la topografía, hasta un río, hasta un riachuelo. Otra parte de agua, dependiendo de la topografía, se queda, digamos que, anegando los terrenos y con la acción del sol, esa agua es evaporada y otra agua, otra porción de esa agua que llueve, se infiltra hacia la parte subterránea. Entonces, para este caso o para el estudio de las cuencas hidrográficas, generalmente se hace la suposición de que este terreno es impermeable y que nada se infiltra
y a su vez también se hace la suposición de que el agua no se evapora. ¿Listo? Pero eso es solamente para el análisis de cuencas hidrográficas que, como les cuento, no vamos a estudiar a fondo. Sencillamente la idea es tener los conceptos básicos de qué es una cuenca, cómo se delimita y si hacemos parte uno de una. ¿Listo? Es correcto. Listo, dale. Vamos ahora, después de esta explicación, a ver otro video que nos habla de las características físicas de las cuencas. ¿Listo? Nos van a hablar un poquito más de qué características físicas importantes tienen en las cuencas y cómo se pueden llegar a delimitar. ¿Listo? En el video anterior definimos a la cuenca hidrológica, mencionamos algunas características importantes de las cuales podemos citar que el límite de una cuenca hidrográfica y una cuenca subterránea o acuífero conforman las unidades fundamentales de la hidrología y que éstas tienen una forma semejante vista en planta. Esto último es importante recordar. Bueno, una aclaración acá, antes de seguir el video, vista en planta significa viéndola desde arriba, es decir, proyectando lo que vemos en la horizontal, pero desde arriba. Algunas veces cuando vamos en avión, cuando hemos podido ver una fotografía aérea, cuando utilizamos la aplicación Maps de Google, vemos los ríos, vemos la topografía desde arriba. O sea, como si todo fuera un tapete y nosotros lo estuviéramos viendo desde arriba. A eso se refiere el término vista en planta. Ya que nos será de mucha utilidad para comprender el tema de hoy, que es características físicas de la cuenca, también denominada características fisiográficas, morfológicas, entre otras, pues nos definen aquellos factores que permiten determinar la naturaleza de la descarga de un curso de agua. Conocer estas características es de suma importancia ya que nos permitirá comparar cuencas hidrográficas, nos dará la facultad de poder interpretar fenómenos que sucedieron en el pasado, etc. Y bien, como primer punto, averigüemos en qué consiste el límite de la cuenca, pues está delimitada por una línea imaginaria conformada por los puntos de mayor nivel topográfico o cotas, conocido como divisoria, cuya función es la de dividir la precipitación que cae en cuencas aledañas, la cual al convertirse en escorrentía superficial son encaminadas gracias a su respectivo sistema fluvial o de drenaje hacia el cauce principal. Este concepto ya lo mencionamos en el video anterior, pero ahora lo veremos un poco más a fondo. También es importante. Bueno, otra claridad que al respecto. Mire que aquí nos hablan que para delimitar las cuencas necesitamos utilizar líneas imaginarias, es decir, líneas supuestas, porque las líneas como tal no existen, o sea, no se ven, no son palpables, son supuestas, y entonces ahí lo mismo, utilizamos una aproximación a la realidad para intentar definir una cuenca hidrográfica. ¿Qué es importante y qué ven ustedes acá que notan? Pues que básicamente las personas utilizan las partes más altas de las montañas para delimitar las cuencas, entendiendo que lo que llueve y cae a un lado y a otro lado de la montaña pertenecen a cuencas hidrográficas distintas. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta y lo vamos a analizar. Si, por ejemplo, yo pertenezco, no sé, a una vereda del municipio de Lebrija, ya estoy a un lado de la montaña, y mi amigo, compañero de estudio, también pertenece al municipio de Lebrija, pero está al otro lado de la montaña, probablemente pertenezcamos a cuencas hidrográficas distintas. Más a fondo. También es importante mencionar que el límite de la cuenca solo corta el curso de agua en el punto de salida
y que en el interior de la cuenca pueden existir puntos aislados con cotas superiores a los que conforman el límite de la cuenca. Para entenderlo mejor, si tu profe en clase te preguntara, ¿el límite de una cuenca puede cortar algún curso de agua? La respuesta es sí. Esta línea imaginaria necesariamente atraviesa el punto de salida o río principal de la cuenca. Por otro lado, si te preguntara, ¿las cotas que conforman el límite de la cuenca son las más elevadas de toda la cuenca hidrográfica? Pues la respuesta es no necesariamente, ya que pueden existir puntos aislados con una cota superior a uno de los puntos que conforman el límite de la cuenca. Por otro lado, la cuenca está delimitada por dos tipos de divisorias de agua, un divisor topográfico o superficial y un divisor freático o subterráneo. El divisor topográfico es lo que conocemos como el límite de la cuenca, mientras que el divisor freático establece los límites de los depósitos de aguas subterráneas o acuíferos. Además, hay que tener presente que estos depósitos de agua subterránea forman parte del flujo base de la cuenca y, como mencionamos en el video anterior, el divisor topográfico y el freático no coinciden necesariamente. Esto también lo recordamos al inicio de este video. Es así que, debido a la complejidad que conlleva determinar cuál es la divisoria freática, ya que al no ser fijo, es decir, debido a las fluctuaciones del nivel freático con relación al tiempo, se considera que el área de la cuenca hidrográfica es aquella área delimitada del divisor topográfico. En resumidas cuentas, cuando nosotros calculamos el área de una cuenca, estaremos hallando el área que forma la divisoria topográfica, más no la freática. Además, si tenemos en cuenta que parte del agua de precipitación que cae sobre una cuenca de drenaje se infiltra y ésta escurre a nivel subterráneo, puede llegar a atravesar el divisor topográfico de la cuenca. Recordemos que a nivel subterráneo se dan fluctuaciones, y a este fenómeno se le considera como una fuga de agua de la cuenca donde ocurrió la precipitación, y para la cuenca vecina pues representaría como un aporte de aguas de cuenca colindante. Con todo lo que acabo de mencionar, podemos decir que el perímetro de la cuenca viene a ser la longitud total de la divisoria de aguas, es decir, se considera a la divisoria topográfica, y esta se mide en kilómetros u otra unidad de longitud. Y así también podemos decir que el área de la cuenca, conocida también como área de drenaje, es aquella proyección horizontal denominada comúnmente como área plana, la cual está dentro del límite de la cuenca o divisor topográfico. El poder determinar este parámetro básico es de suma importancia, ya que ayudará a calcular otras características físicas y comúnmente se suele representar en kilómetros cuadrados o hectáreas. Bueno, vamos a parar ahí para detenernos en este aspecto que es bien importante. Cuando nosotros tenemos un proyecto académico o tenemos ya un proyecto en producción, es siempre importante poder determinar los recursos con los que contamos para ejecutar ese proyecto. Entonces, lo más importante dentro de una unidad productiva y básico es poder nosotros conocer cuál es el área de esa unidad productiva y a su vez poder conocer cómo está subdividida esa área, ¿sí? Es decir, en dónde está la parte de los caminos, dónde está la parte de cultivos o construcciones, o si tenemos alguna parte en tema forestal, ¿sí? Y eso básicamente lo hacemos a través de un mapa o un plano topográfico. Acá nos dicen, importante para las cuencas identificar su perímetro, que básicamente es la suma de los lados exteriores, entendiendo que los lados no son que en la cuenca no tiene un área de figura geométrica conocida, bastante irregular, y conocer también el área de esa cuenca, es decir, qué tan grande es la cuenca hidrográfica. Si nosotros miráramos la posición de nuestra unidad productiva, por ejemplo,
Dentro de este mapa puede llegar a ser de acuerdo con el área de la finca, si es 3, 4 hectáreas, 5 hectáreas, puede llegar a ser un puntico o puede llegar a ser una mancha, algo muy pequeñito. Pero en la medida en que nosotros sepamos a qué cuenca pertenecemos, podemos saber cómo está nuestra posición respecto de los demás y en determinado momento qué tipo de calidad de agua podemos llegar a recibir dependiendo el nivel al que pertenezcamos en la cuenca. Si estamos en la parte alta de la cuenca, donde el agua no ha sido muy contaminada por vecinos, por otras personas, pues vamos a tener un nivel bueno. Pero si estamos al final de la cuenca y en la parte de arriba tenemos, por ejemplo, el tema de minería intensiva, pues el agua que nos va a llegar a nosotros va a ser de una mala calidad. Entonces, importante, como les digo, chicos, identificar a qué cuenca hidrográfica pertenecemos y a qué nivel, en qué nivel de la cuenca estamos, alta, media o baja. ¿Listo? Seguimos. En kilómetros cuadrados Por acá. Vamos acá. de igual área, pero sus comportamientos hidrológicos serán diferentes, debido a que sus otros factores que determinan su comportamiento suelen variar. Quiero agradecerles por su apoyo y Bueno, ahí ya terminamos esta partecita. Antes de ir a tomarnos un descanso, vamos a ver un tema, otro tema que es bien importante, que son las curvas de nivel. Este tema está muy relacionado con topografía. ¿Alguien acá sabe qué es una curva de nivel? ¿La ha usado? ¿Sabe para qué? ¿Cuál es su función? ¿Por qué se inventó? ¿O nunca han escuchado ese término de curvas de nivel? Chicos, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos claro. La curva de Bueno, nivel, pues entiendo que es como algo que nos determina el tipo de la cantidad de qué, de inclinación que tiene, digamos, en un caso, una finca o un terreno. correcto, muy bien. No sé el nombre de la persona que habló, pero muy bien. Miguel Cruz. Eh, exacto. Básicamente lo que nos da a conocer es la altura que se encuentra un terreno. Aquí Daniela también lo dice. Muy bien. Las curvas de nivel son líneas imaginarias, líneas supuestas, vuelve a la palabra supuesta, imaginaria, que se representan a través de un mapa, se representan más bien en un mapa o en un plano y nos muestran las diferencias de altura entre diferentes puntos en un plano. ¿Listo? Creo que la tienen más o menos clara. Vamos a ver un video en donde nos muestran esa representatividad y ya conversamos al respecto. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? Con este vídeo aprenderás cómo interpretar y utilizar las curvas de nivel en un mapa. Dicho de una manera más sencilla, estas curvas te permiten responder sin problemas y en cualquier punto del mapa a la pregunta ¿terreno es llano o es pendiente? Si se trata de una pendiente, ¿es ascendente o descendente? La información que te dan las curvas de nivel es esencial para planificar tus excursiones en la montaña. Lo primero que debes conocer es qué es realmente una curva de nivel. Una curva de nivel es una línea imaginaria que une todos los puntos que se encuentran a una misma altitud. En un mapa está representada con una línea continua más o menos oscura. El espacio entre dos curvas de nivel consecutivas representa la diferencia de altitud como entre dos escalones. Por ejemplo, si la equidistancia es de 10 metros, cada 5 curvas la altitud aumenta 50 metros. La diferencia de altitud, llamada equidistancia, es por lo general de 10 metros en un mapa a escala 1/25.000. Veamos ahora cómo utilizar las curvas de nivel. Cada 5 curvas hay una curva más oscura, llamada curva de nivel maestra. Por lo general, una curva de nivel maestra corresponde a un número redondo, que nos indica la altitud de todos los puntos que pasan por esa curva. Fíjate en que, en general, las cifras están escritas en dirección a la cima.
Gracias a las curvas de nivel podrás calcular la dificultad de un circuito. Cuanto más cerca esté una curva de la otra, más inclinada será la pendiente, y cuanto más separadas estén las unas de las otras, menor será el nivel de inclinación. Para practicar, despliega un mapa de tu ciudad o de la excursión que estás preparando e intenta imaginar el paisaje en 3 dimensiones a partir de las curvas de nivel del mapa en 2 dimensiones. Ya has aprendido a interpretar las curvas de nivel. Ahora que ya sabes interpretar las curvas de nivel, puedes planificar tus rutas. ¡Adelante! Listo, entonces este video, pues básicamente está relacionado. A ver, vamos. Ya, estas curvas te Este video básicamente está relacionado a la actividad de caminar o de practicar el deporte de montañismo, pero nos sirve para entender qué es una curva de nivel. Entonces, importante, primero, es una línea imaginaria que nos permite conocer la altura de un punto respecto de otro. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, acá nos dan este dato, digamos esta curva, la 1750, este número que representa una altura, pero con respecto a qué, Al mar. ¿al qué? Perdón, Al mar. correcto. Generalmente las curvas de nivel tienen el nivel de referencia es el nivel del mar. Si en algún momento el plano topográfico o el mapa tiene otro nivel de referencia y estos números son más pequeños, porque se puede hacer, el mapa o el plano topográfico lo debe indicar. Entonces va a decir, el nivel de referencia de las curvas de nivel de este mapa se encuentran, por ejemplo, con respecto a la cabecera municipal del municipio de la Mesa de los Santos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, nos decían, cada curva de nivel, una con respecto a la otra, tiene una distancia. Y si vemos aquí, esta está más oscura que las otras que se encuentran acá hasta llegar a la próxima que está un poco más oscura. Quiere decir que entre cada una de las curvas de nivel hay una distancia fija que se ha pues, plasmado o dibujado por la persona que elaboró el mapa o el plan. ¿Listo? Si vemos más adelante, espera a ver si vemos por acá, acá. A ver si por acá, no se ve. Listo, mira, entonces acá tenemos, por ejemplo, una curva de nivel que dice 1827 y tenemos una curva de nivel acá que dice 2400. No sé si la alcanzan a ver. Entonces, ¿cuál de los dos puntos es más alto? ¿2400 o 1827? 2400, muy bien. ¿Qué quiere decir el agua? ¿Qué quiere decir esto respecto al movimiento del agua? Que de dónde a dónde se mueve el agua. Desde la parte más alta hasta la parte más baja. Correcto. El agua siempre se mueve del punto de mayor altura al punto de menor altura. Si nosotros vemos solo esta partecita, este mapa, vemos que a un lado tiene 2400, las curvas están muy, muy pegadas, casi no se nota. Y aquí donde dice 1827 también las curvas están muy, muy pegadas. Pero vemos que en la parte intermedia hay curvas separadas, en una distancia bastante separadas. ¿Qué podemos intuir de este mapa? Que esta parte central, ¿qué es? ¿A alguien se le ocurre pensar esta parte central a qué corresponde? A ver, a un valle. Muy bien, Daniela. Diana Gabriela. Muy bien. Cuando tenemos una parte muy alta, que es, por ejemplo, esta, que es una montaña, un cerro, y al otro lado tenemos otra, lo que está entre la mitad de dos montañas o de dos cerros es generalmente un valle o una meseta, ¿sí? En la mitad de la posibilidad de que sea semiplano, sí, existe la posibilidad de que en la mitad, como les digo, hay una llanura, un valle,
una meseta que sea semiplana y permita actividades como por ejemplo la agricultura o la ganadería. ¿Listo? Entonces mire que las curvas de nivel no solo nos permiten identificar de dónde a dónde se mueve el agua, cuál es el punto más alto, cuál es el punto intermedio, cuál es el punto más bajo, sino que también nos permiten identificar la topografía de la zona. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos esta información en un mapa, en un plano topográfico de nuestra finca, sin necesidad de visitarla, podemos saber cuáles son los puntos en donde el agua se escurre rápidamente y cuáles son los puntos en donde el agua se puede llegar a encharcar o pueden haber anegamientos de lotes. Por lo tanto, cuando tenemos estas curvas de nivel, podemos tomar acciones como por ejemplo hacer drenajes no naturales para esos puntos bajos de la finca que se llegan a anegar de agua o encharcar, poderlos drenar y poder utilizar esas porciones de terreno. ¿Listo? Entonces, son las 3:05. Vamos a hacer un descanso hasta las 3:20, 15 minutos. Les pido el favor de estar presentes a las 3:20 porque vamos a terminar de ver los temas para el día de hoy y hablar del primer producto. 3:20 entonces. Muchas gracias, chicos. Ya nos volvemos a encontrar. Anda, pero no compró maricón.
Listo, chicos, entonces retomamos la clase. Permítame un momento. Listo, ahora sí. Entonces, ya hemos visto algunas características básicas del lugar que nos rodea, la cuenca hidrográfica. Vamos ahora a ver una aplicación mucho más real de cómo se delimita una cuenca hidrográfica, utilizando tanto herramientas tecnológicas actuales como son la aplicación Google Earth o Google Maps y a través de un plan. Es un video un poquito largo, solo vamos a ver los 2 primeros minutos. La persona que lo quiera ver en su totalidad después lo puede ver posteriormente en la clase. ¿Listo? Pero digamos que lo más relevante son los 2 primeros minutos. En esta oportunidad veremos cómo delimitar una cuenca hidrográfica en un plano o en un mapa impreso. Solo tenemos que una cuenca hidrográfica es aquella porción del territorio que está delimitada por la propia naturaleza a través de las divisorias de agua. En este caso, en la cuenca del Trigal, podemos observar que esta cuenca tiene claramente sus divisorias bien marcadas, así como su red de drenaje, y como posee también una muy buena cobertura. Es decir, Bueno, aquí una aclaración importante. Veíamos hace poco que los límites de la cuenca son líneas imaginarias, generalmente eh, relacionadas con eh, cambios de topografía. Aquí lo que vemos es la parte alta de la montaña, cómo va creciendo, y luego cómo esta cuenca se delimita por la montaña vecina también, por la parte alta de la montaña. Entonces vemos que la cuenca está delimitada por entre dos montañas que, como se ve, nota aquí muy claramente, en el centro se forma un río. ¿Listo? Ese río es lo que él llama el tema del drenaje. ¿Listo? Vamos a seguir escuchando. tiene un alto grado de conservación, que lo más seguro es que esto se deba, y como posee también una muy buena cobertura. Es decir, tiene un alto grado de conservación, que lo más seguro es que esto se deba a que pertenece a algún parque nacional, a alguna figura que restringe su uso. Caso contrario, podemos observar aquí al lado, en el cual podemos ver una alta intervención de actividades antrópicas dadas hacia la agricultura, la ganadería, o como en este caso aquí, en donde podemos observar un uso desde el punto de vista urbanístico. Es decir, que esta cuenca, esta visual que nosotros tenemos aquí, es muy parecida a lo que nosotros nos podemos conseguir si estamos de campo y observamos hacia esta cuenca. Pero no siempre es así, nosotros no siempre vamos a contar con estos recursos para poder trabajar en una cuenca. De hecho, el primer trabajo que se hace es su delimitación, y por lo general esto se hace en lo que nosotros denominamos las cartas, las cuales son estas que tenemos aquí. En este caso yo estoy utilizando un software llamado QGIS, un software libre, el cual me permite hacer una visualización de unas cartas que han sido previamente digitalizadas. Y aquí podemos observar la cuenca El Trigal, que es la misma que nosotros tenemos aquí. Observen que es la misma. Ahora bien, entonces estas cartas van a venir siendo la representación de la realidad a través de trazos, y estos trazos son curvas de nivel y red de drenaje. Nosotros podemos observar aquí que estos trazos van desde la cota 2300 hasta la cota inferior 1300. Ahora bien, para yo delimitar
una cuenca, lo primero que tengo que hacer es definir mi punto de cierre. Este punto de cierre va a venir siendo el sitio en donde a partir de allí, aguas arriba, en donde yo voy a hacer mis estudios, donde yo voy a delimitar mi cuenca. Y ese punto de cierre lo define el técnico, la persona que va a hacer el estudio. Una manera de definirlo es donde el cauce principal de la cuenca se une con otro cauce. Aquí nosotros vamos a observar que este es el trazo, la quebrada, que se une al cauce principal que viene aquí. Ahora bien, yo también puedo definir otros tipos de punto de cierre a lo largo del cauce, como es por ejemplo para yo colocar un dique, para yo colocar un puente, para yo colocar obras de control de torrente, para yo colocar una toma de agua para servicio potable o para agua para riego. Es decir que, como ya dije anteriormente, va a depender del técnico, de la persona que va a realizar el estudio. En este caso, con fines de ejercicio, nosotros vamos a tomar el punto de cierre aquí, en donde el cauce de la quebrada del Tigral se une con este cauce que viene aquí bajando. Entonces, ya definido este punto, yo procedo ahora entonces a marcar mi red de drenaje. Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí este video, temas de tiempo, pero lo importante y lo que quería que vieran es que la delimitación de la cuenca o de cualquier área de terreno se puede hacer, bien sea a través de el Google Maps, Google Earth o a través de una carta o mapa topográfico como el que nos están mostrando. ¿Listo? ¿Cuál es la de la curva de nivel? Ay, el señor la dice aquí al principio, creo que está aquí en la descripción. Déjame ver. Mm, Aquí está, se llama QGIS y Google Earth Pro, los que utiliza él para hacer eso. QGIS, correcto. Listo. Entonces, chicos, nosotros en este curso no vamos a hacer esto. No vamos a delimitar las curvas, no vamos a delimitar las cuencas, no vamos a hacer análisis de caudales de cuencas. Solamente traigo estos temas por información general e información que ustedes deben ir adquiriendo para el manejo del recurso hídrico, que es conocer a qué cuenca pertenecen, en qué cuenca está ubicado su predio. ¿Listo? Vamos a pasar a otro tema que también es muy importante y es ver qué podemos hacer en zonas en las cuales no tenemos acceso a recursos hídricos porque no pasa un río cercano, porque es una zona con un clima bastante difícil y necesitamos recolectar agua para nuestras actividades humanas y actividades productivas. Zonas, por ejemplo, que no tienen una alta pluviosidad, o sea, no llueve mucho. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer el tema del cultivo y cosecha de agua. ¿Listo? Y luego veremos algo de lo que se llama servicios ecosistémicos. Este tema de servicios ecosistémicos, sé que ustedes ya lo han visto, pero probablemente no lo conocen bajo ese mismo nombre. Y básicamente son todos los servicios que nos presta la naturaleza al ser humano. ¿Qué es importante esto del tema de servicios ecosistémicos? Que va a ser parte del tema del ensayo que vamos a exponer o que vamos a elaborar como producto número 1 de esta asignatura. ¿Listo? Entonces vamos a ver, comenzar con cultivo y cosecha de agua. ¿Problemas de visión? Prueba este sencillo truco de hielo con agua antes de dormir. Cada Captación de agua en niebla. La lluvia es la alternativa más común para la captación de agua. Sin embargo, no todas las regiones cuentan con el clima para este propósito. Las lluvias y nevadas regulan la recarga de cuerpos de agua superficial y subterránea.
No obstante, existe otro tipo de precipitación llamada oculta o rocío. El rocío es el resultado de la condensación del agua en el ambiente, debido a un cambio brusco de temperatura, el cual ocurre durante la noche. Este fenómeno se presenta comúnmente en zonas elevadas con abundante vegetación y en menor porción en regiones secas o con poca vegetación. Para captar la precipitación oculta, se emplean redes de gran tamaño constituidas por una malla plástica tejida en diagonal, con una apertura entre los orificios de aproximadamente 2 milímetros diseñados para que se transporten las gotas de agua. En la parte inferior de la malla se coloca un canal de plástico con boca pendiente para conducir el agua captada hacia un extremo, en donde se encuentra un contenedor que la almacena. La malla generalmente es soportada por 2 postes metálicos, que le dan la mayor estabilidad ante la presencia del viento. Como operador de un sistema de captación de agua, debes de considerar las condiciones climáticas del lugar y el volumen de agua que cosecharás. De esta forma, podrás elegir el sistema con mayor producción de agua. Listo. Es un tema sencillo, pero que me permite ser el abrebocas para lo que vamos a ver ya en las próximas unidades, y es el tema que hablamos en la primera clase. El tema de poder cuantificar cuánto recurso tenemos disponible, cuánto sueldo nos ganamos, y luego a la derecha, en qué lo vamos a gastar, es decir, cuantificar nuestras necesidades. Esto, como lo muestran aquí al final de este video, es algo básico en el manejo del recurso hídrico. ¿Con cuánta agua tengo y qué puedo hacer con esa agua? ¿Listo? Para que lo tengamos ahí claro. ¿Cuánto puede llegar? ¿Cuánto puede, cuánto puede a llegar un metro? No sé, no sé, esa pregunta no la tengo clara. Si buscas por internet cosecha de agua, venden y cuánto puede llegar a costar. Pues en el momento no tengo ese dato, pero en internet sí he visto que ya están vendiendo esos sistemas aquí en Colombia y están los datos para solicitar cotizaciones. Entonces te recomiendo consultar eso a través de la internet y pedir cotización. Hay 2 o 3 empresas que las he visto que ofrecen el servicio. ¿Listo? Vamos ahora finalmente a ver el tema de los servicios ecosistémicos. Mucha atención. De esto se trata básicamente y de lo que hemos visto anteriormente, naturalmente, el tema del ensayo. El gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos, suelo, aire, agua y el paisaje en su totalidad. Todos estos elementos constituyen los ecosistemas, que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras. Los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles. Los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor. De los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales, objetos y tecnologías. Además, extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos. Otros servicios son la regulación de procesos naturales, como la polinización, la regulación del clima y los ciclos de nutrientes. Los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales, regulan la temperatura local, purifican el agua y el aire. Los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas. Los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes, inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país. Todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan. Por ejemplo, gracias a la acción de miles de organismos, se forman suelos fértiles, esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos.
Estos ecosistemas a su vez contribuyen en la calidad de muchos productos. Los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos, y al modificar alguno de sus componentes podemos generar un impacto en toda la red. Estos servicios son irreemplazables, incluso con tecnología. Su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo. El bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios. Conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia. Listo, chicos. Entonces, tema muy sencillo, pero a la vez muy diciente. Y es que nosotros día tras día nos proveemos de diferentes bienes y servicios a través de la naturaleza, que por lo general no pagamos. ¿Listo? Entonces, en la medida en que uno logre visualizar cuáles servicios son los más importantes para sus actividades diarias, aprenderá también a respetar y a cuidar esos servicios, teniendo en consideración que no solamente los uso yo, los uso mi vecino, mi familia, amigos, compañeros, entre muchos otros. ¿Listo? Entonces, importante, desde el día de hoy se abre el espacio para presentar este primer producto, que es un ensayo escrito a mano, 100% a mano. No se reciben ensayos escritos a computador, que hice la portada, pero que el otro si lo hice a mano, que hice una parte a mano, otra a computador, no, 100% a mano. La calificación es del 15% individual. Tiene las siguientes partes: portada, un título llamativo, una introducción, cuerpo de desarrollo, conclusiones y referencias bajo normas APA. Como les indico, se abre o se abrió a partir de hoy a las 00 horas la fecha, el plazo para presentarlo. La fecha ordinaria estará hasta el próximo 5 de septiembre y la fecha extraordinaria y última hasta el 8 de septiembre. ¿Listo? Que también es importante, cuando elaboren el ensayo tienen que tener en cuenta este tema. Ecosistema finca. ¿Cómo entiende el ecosistema de su finca? ¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales que le presta? ¿Cómo se está explotando su UPA y cómo proteger su UPA con actividades sostenibles? Como se dan cuenta, son una serie de preguntas todas relacionadas con la unidad productiva y el medio ambiente y la conservación del agua. Importante, las personas que no tienen unidad productiva agropecuaria, pero si han soñado tenerla, pues pueden escribir con una visión de hacia el futuro. ¿Listo? Para que puedan elaborar el escrito. El ensayo lo pueden elaborar en hojas tamaño carta, oficio, blancas, de blog, hojas de examen, hojas de cuaderno. Lo importante es que sea a mano, que al terminar el ensayo le tomen una fotografía o unas fotografías y lo carguen a la plataforma en PDF, es decir, previamente escaneado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario del ensayo? Bueno, aquí en la partecita de afuera les dejé dos ensayos modelo de la forma de elaborar un ensayo argumentativo. Importante eso, chicos. El ensayo que se les está solicitando es un ensayo argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer una búsqueda bibliográfica del tema que yo voy a desarrollar y, de acuerdo con esa búsqueda, seleccionar fuentes confiables de información, artículos científicos, libros, posturas o resúmenes de diplomados, congresos. Por ejemplo, también puedo buscar catálogos, ¿sí? Toda esa información, ¿dónde la puedo encontrar? La pueden encontrar en el catálogo online que tiene la universidad a través de su biblioteca. ¿Listo? Una vez hagan la recopilación de los argumentos de su ensayo, pueden, cuando estén redactando el mismo, comenzar a organizar esos argumentos de acuerdo pues, con la
tesis del ensayo y posteriormente comenzar a comentar dichos argumentos con el propósito de mostrar pues, que ustedes tienen una idea clara de lo que están escribiendo. ¿Listo? Importante, la idea no es presentar un ensayo de opinión. Yo opino que tal cosa, yo no. Tienes que dar tu opinión y tus conclusiones a partir de la revisión bibliográfica hecha y los temas desarrollados por otros autores. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Listo, creo que no hay pregunta, ¿no? ¿Me confirma que me estén escuchando, por favor? Listo. Acá me confirman que sí. Sí, profe, ¿todo bien? Daniela me dice, ¿las APA es solo la bibliografía? Sí. Las normas APA es solamente para citar bibliográficamente. Importante. Profe, que yo encontré una información en Wikipedia. No es una fuente bibliográfica confiable. En el Rincón del Vago no es una fuente bibliográfica confiable. Intenten consultar las fuentes bibliográficas confiables que tiene la universidad dispuestas en su página de internet de la biblioteca. ¿Listo? Wikipedia no es una fuente bibliográfica confiable. Debes consultar otro tipo de información. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, solo me resta darles las gracias y desearles una feliz tarde. Que estén muy Profe, bien. ¿y no hay una base de datos o algo para buscar las fuentes? Sí, por eso te digo que en la página de la ¿Han ingresado a la página de biblioteca de la universidad? No han ingresado. Bueno, esperamos a ver si les muestro cómo se hace. Recuerden, aquí hay dos modelos de ensayos argumentativos sobre agua, sobre servicios ecosistémicos. Los pueden leer, son ensayos muy cortos, 5 o 6 hojas, y pueden entender y darse una idea de lo que les está pidiendo. ¿Listo? Vamos a mirar acá. A ver, para que sí Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, es que no les mostré bien. Listo. Entonces, se van a la página principal de la universidad, dice biblioteca, la biblioteca los lleva acá. Aquí hay tres formas. El catálogo bibliográfico les permite, si van hasta la universidad, consultar los libros que hay disponibles allá de forma física. Repositorio institucional, bueno, salas de lectura, capacitaciones, pero hay algo que se llama biblioteca virtual. Ingresan ahí, tienen que colocar su usuario y clave. Si no lo conocen, van acá donde dice recuerda tu contraseña y ahí lo pueden obtener. Este es mi usuario y contraseña. Vamos a ver si me ingresa. Y me ingresa, y entonces, por ejemplo, yo puedo colocar limón, a ver, limón lleva aquí el de la O, limón, servicio ecosistémico. A ver si me sale algo así. No me salió nada. Vamos a ajustar esto porque no me salió. Yo creo que me quedó mal escrita la palabra ecosistémico. Ay, vamos a ver. Dice, entonces, mira, coloqué limón, servicio ecosistémico, y me comienzan a hablar de eso. Digamos, medición del carbón de estrato arbóreo del bosque natural, tal cosa.
Análisis de la fragmentación y el efecto del borde del Parque Natural tal cosa en Venezuela. Características, bueno, esto está en inglés. Efectos de la ganadería y variación estacional sobre la composición florística y biomasa vegetal en México. Y así como estos, pueden encontrar más resultados. La idea cuál es que ustedes intenten, busquemos solo servicio ecosistémico, a ver, que ustedes intenten relacionar los servicios ecosistémicos con su proyecto. ¿Listo? Entonces digamos acá, artículo, servicio ecosistémico, regulación de un bosque, galería del arroyo San Lorenzo en Paraguay. Entonces acá, si ustedes abren algo como esto, lo que les va a mostrar es acceder al contenido. Entonces, vamos al cielo. Entonces van a poder leer de qué se trata el informe y lo que hablan específicamente de los servicios ecosistémicos y los cultivos. Entonces, digamos, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos y cumplen funciones ambientales, ecológicas, sociales, acá, ofrecen servicios, beneficios, tal. Sí, la idea es que hagan una consulta bibliográfica a través de la página de la universidad, que puedan sacar algunas argumentos de los servicios ecosistémicos y puedan ustedes dar su opinión, hacer un enfoque directo a su proyecto y al final conclusiones. ¿Listo? Ahí les dejo la información, lo pueden revisar. Hay otra página que se llama Google Académico, es esta. Y en Google Académico lo mismo, pueden colocar limón eh, ecosistema, a ver qué aparece. Entonces aquí también les aparece información del limón y el ecosistema, por ejemplo. Y aquí lo que van a encontrar acá en esta plataforma de Google Académico también son documentos eh, desarrollados científica y académicamente de forma correcta, ¿sí? Entonces ahí hay fuentes de información disponibles para que hagan las consultas pertinentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos, les agradezco su participación. Ah, Diana, dime por favor. Hola, profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo le he estado escribiendo, pues a mí es la persona que se me cruza esta clase, Ah, sí. pues con todas las clases de tercer semestre. Ujú. La siguiente es la práctica. Yo Sí. tengo clase todo el día, pero pues en la tarde tengo pues clases transversales. Voy a tratar de hablar pues con el profesor para que me deje asistir a la práctica, pero entonces sería con este grupo, pues este grupo no es el mío, pues quisiera saber si no hay problema. Pues si hay un problema, Gabriela, y es que a partir de la segunda unidad, los grupos, o sea, la unidad 2 la voy a ver primero con el grupo B1 que con el grupo B2. O sea, sí voy a ver las mismas unidades, pero las voy a ver para el grupo B2, la unidad 2 es diferente a la unidad 2 del grupo B1. Y al final del semestre, la unidad 2 que voy a ver con un grupo la voy a ver con la otra. O sea, no las voy a ver al mismo tiempo los temas a partir de la segunda unidad. Entonces sí me preocupa un poquito de eso porque aunque asistas a la práctica, Sí. si estás en un grupo y asistes a la otra práctica, pues van a ser temas distintos. Sí, Entonces es que ahí sí. tengo el inconveniente que de las 8 clases del semestre, pues 7 se me cruzan con otras clases y pues todas las prácticas se me cruzan con otras prácticas también. Entonces, Ay, pues qué terrible ese tema. La verdad no sé sí. cómo Entonces, pues era ayudarte. Pues como de pronto una opción, sí, de pronto asistir al sí. grupo B2 Si para la quieres, primera. sí, si quieres, pues ve a la práctica la próxima clase, que creo que es en 15 días, y Sí, ahí revisamos a ver cómo organizamos, cómo yo voy pensando. Bueno, listo, profe, muchas gracias. bueno, que esté muy bien, chicos. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias.